Muy buenos días para todos. Este es el Ministerio Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá a todas partes donde está llegando nuestra señal. Cordial saludo. Tengo el gusto de compartir este panel en esta mañana con dos personas muy amadas, muy cercanas al corazón nuestro y al corazón de la iglesia, por supuesto, quienes van a compartir con nosotros no solamente la palabra del Señor, que es lo que nos convoca, sino una parte de su testimonio, sobre todo en el entendido de personas que conocíamos y que volvemos a ver con tanto agrado. Les damos entonces la más cordial bienvenida a Edwin y a su esposa Adriana. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Gracias, pastor. Qué gusto poderlos saludar, qué gusto volvernos a ver. Hemos hablado fuera de cámaras del privilegio que es volverlos a tener con nosotros y por sobre todo saber que el tiempo no ha pasado. Amén, así es. Pero contémosle a la iglesia, en todas partes donde están, los que no han tenido la oportunidad de saludarlos personalmente, como en nuestro último servicio presencial que hicimos, hagámoslo por este medio y cuéntenos qué fue de ustedes, qué ha pasado con ustedes. Qué lindo testimonio saber que están con nosotros nuevamente. Gracias, pastor. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Para nosotros, para mi esposa y para mí es un privilegio estar hoy aquí compartiendo con ustedes este tiempo que es un tiempo que el Señor ha planeado desde siempre y que nosotros hace un tiempo atrás no hubiéramos pensado ni siquiera la posibilidad de estar aquí sentados compartiendo con ustedes esto. Como bien lo dice el pastor, nosotros venimos o nacimos en esta casa. Nosotros conocimos del Señor Jesucristo en esta casa, con mis hijos, mi esposa y yo. Decía el pastor en ese tiempo que el primer convertido en mi familia había sido mi hijo Juan Camilo. Así fue, ¿verdad? y que él nos había arrastrado a nosotros. Me acuerdo de Angelita que decía que ellos le preguntaban cuando él iba a reunirse en los momentos de reunión de los niños, en los diciembres, en las escuelas dominicales, en las escuelas en vacaciones, que nosotros los mandábamos porque no teníamos nada más que hacer con ellos, los mandábamos para que estuvieran allí y pasaran el tiempo de vacaciones. Y le preguntaban a Juan Camilo por nosotros y él decía, no, ellos bien, pero ellos nunca van a venir por acá. Pues sí fuimos y hoy volvimos. Hoy volvieron. Nosotros caminamos con esta iglesia, estamos haciendo las cuentas ahora con el pastor, tal vez unos 7 años, desde el año 2006, donde conocimos al Señor Jesucristo, donde nos enamoramos de Él, nos enamoramos de Dios, donde entendimos lo que significaba tener el Espíritu Santo con nosotros y vimos en muchas oportunidades ese poder de Dios en nuestras vidas. Trabajamos hombro a hombro, hicimos muchas cosas, ayudamos a construir mucho de lo que es Promesa de Vida. Pero llegó un momento que hubo una coyuntura, digamos, familiar, porque los niños estaban pequeños y nosotros estábamos muy llenos de actividades dentro de la congregación y tal vez ese fue como un error que cometimos, ¿no? Quisimos en esa emoción que teníamos nosotros por servirle al Señor, pues tal vez descuidamos lo que el Señor pone para nosotros como nuestra primera responsabilidad, que es nuestra familia. El pastor Guillermo siempre me ha dicho que la primera responsabilidad de nosotros o la primera iglesia que el Señor pone en nuestras manos es nuestra familia. Así es. Y nosotros tal vez descuidamos un poco eso y llegó un momento en que realmente no supimos cómo manejarlo y fue cuando tomamos la decisión de irnos de la iglesia. Tal vez pudimos haberlo manejado de una manera diferente, tal vez hubiéramos podido haberlo hecho en otras circunstancias, pero bueno, eso ya es tema del pasado. Salimos de Promesa de Vida, no porque nos fuimos para otra iglesia, no porque otro pastor nos sedujo, sino porque sentíamos la necesidad de poder darle más tiempo a nuestros hijos y a nuestra familia. Inicialmente no nos congregamos en ningún lado, luego de todos modos el Señor seguía inquietándonos, nunca dejamos de creer en Dios, nunca dejamos de creer en nuestro Señor Jesucristo, nunca dejamos de poner en sus manos todas las cosas que queríamos hacer.
sentimos inquietud y fuimos, buscábamos dónde congregarnos. Nos congregamos en una iglesia muy bonita que queda en la ciudad de Chía, Cundinamarca, donde vivíamos en ese momento, pero inicialmente llegamos y dijimos no queremos servir, no queremos volver a lo mismo de antes, solamente queremos congregarnos, pero algunos meses después sentimos la necesidad de servir, y es cuando nosotros entendemos, y ahora entendemos, que hay un propósito en la vida de nosotros y que el Señor realmente no nos quiere tener sentados en una banca, sino que Él quiere que nosotros cumplamos con algo, y es lo que estamos empezando a hacer acá en esta casa también, ¿no? Cuando sentimos la necesidad en esa iglesia de empezar a servir, hablamos con el pastor, y él dijo claro que sí, y nos relacionó con la persona que manejaba ese tema, nos inscribía en una lista y nunca nos llamaban. Y luego otra vez volvimos y le decíamos, pastor, nosotros queremos servir, otra vez nos metieron en otra lista y nunca nos llamaban. Y siempre empezaban los cursos, porque había que prepararse pues para servir en esa congregación. Arrancaban los cursos de preparación y a nosotros nunca nos llamaban. Y realmente nosotros nunca nos sentimos pertenecientes a esa casa, siendo una casa muy linda, con sana doctrina, con una predicación de la palabra hermosa, muy linda, de verdad. Le llegaba a uno al corazón la palabra, pero no nos sentimos como nos sentíamos acá en Promesa de Vida. Dejamos de congregarnos ahí porque cuando uno no es parte de, pues simplemente se puede ir y nadie se da cuenta. A nosotros nunca nadie nos llamó a preguntarnos por qué nos habíamos ido, por qué no habíamos vuelto, nada, nunca pertenecimos a esa casa. Y ahí en adelante estuvimos 6 años sin congregarnos en ningún lado. 6 años donde, como les digo, seguíamos creyendo en Dios, seguíamos poniendo nuestra confianza en Él y nuestras decisiones en Él, pero cuando uno anda sin congregarse, uno realmente se va enfriando. Y uno cree que no, pero ahora que uno lo mira por el retrovisor se da cuenta que sí, que tal vez hizo muchas cosas que no estaban acordes con lo que el Señor quería, que hizo muchas cosas que tal vez no agradaban a Dios, porque hace falta esto, hace falta reunirnos, hace falta que todos tengamos un mismo objetivo, que todos estudiemos la palabra de Dios, que entendamos y nos alimentemos de las experiencias del uno, del otro. Eso no lo teníamos nosotros en ese momento. Luego conocimos a una persona que resultó ser siendo un pastor de una iglesia acá en Bogotá. Tuvimos un relacionamiento con él interesante y le ayudamos a abrir su sede en Cajicá. Trabajamos duro con él, no solamente desde el punto de vista del ministerio, sino también desde el punto de vista físico, pintando paredes, lavando baños, barriendo, haciendo aseo. Le ayudamos mucho. Yo creo que nosotros ahí y fuimos felices, digamos que sentíamos gozo en hacer ese tipo de cosas, pero tampoco nos sentíamos parte, tampoco nos hacíamos parte de esa casa. Había muchas cosas que no compartíamos, siendo otra iglesia de sana doctrina que predicaba bien la palabra. No había algo que a nosotros no nos hacía clic como lo hacía Promesa de Vida, o lo hizo Promesa de Vida en su momento. Y algo que nos pasó durante todos estos años, que fueron como 9 años que estuvimos por fuera, fue que nunca dejamos de pensar en Promesa de Vida. Fue que nunca dejamos de saber cómo estaban, de saber en qué estaban, a veces una llamada con alguno. Siempre estábamos nosotros pendientes de Promesa de Vida y nunca salió de nuestro corazón Promesa de Vida. Luego, cuando ya nosotros con mi esposa sentimos los dos en el espíritu que no deberíamos estar en esa casa, pues salimos de esa casa. Pero antes de eso, por un error de Ángela María, su hermana, Ángela Mercedes, su hermana, que iba a llamar a un Edwin X y me llamó a mí equivocadamente. Hablamos, ese día nos hablamos, nos saludamos, fue como si hubiéramos dejado de hablar hace un día. Y ese día nos invitó a un evento que iba a haber, un asado que iba a haber de la iglesia. Y ese día fuimos y nosotros realmente nos sentimos muy bien, fuimos recibidos con amor. Fue un momento que sirvió para pedir perdón por los errores cometidos en el momento de la salida, por habernos alejado de la manera que lo hicimos, pero sentimos ese amor de siempre. Le decía al pastor, es como si hubiéramos congelado en el momento que nos fuimos el amor que sentíamos mutuamente, y 9 años después hubiéramos llegado y hubiéramos prendido ese amor y fuera el mismo de siempre.
Y con mi esposa eso nos impactó muchísimo. Y aún estábamos en esa iglesia y en ese momento no estábamos pensando en irnos, pero nos impactó mucho eso que sentíamos nosotros, ese reencuentro. Después de eso tuvimos un par de reuniones más y era muy lindo. Mis hijos decían, estamos en familia. Fue extraordinario eso realmente. Sí. Y eso a nosotros nos movió muchísimo. Cuando ya decidimos irnos de la otra congregación donde estábamos, salimos, e inclusive ni siquiera cuando salimos dijimos vamos para Promesa de Vida, sino que empezamos a buscar otras congregaciones, ¿no? Y estuvimos yendo al lugar de su presencia, que ustedes la conocen muy bien, también una iglesia muy linda, una sana doctrina. Bueno, el Señor siempre nos ha tenido en buenas casas. No podemos decir que hemos estado en sitios donde no está la presencia del Espíritu Santo ni que está la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero tampoco era. Nosotros, allá ellos lo llevan a una reunión la primera vez que uno va, ¿no? Y le toman nota, y la idea es que lo llaman a uno en el transcurso de la semana para ya ubicarlo en una célula y empezar a trabajar con uno allá. Pues a nosotros nunca nos llamaron. Nosotros éramos invisibles en todas esas casas. Nosotros éramos invisibles en todas esas congregaciones. Nunca nos llamaron, y no nos sentimos tampoco. Y lo bonito era que mi esposa y yo sentíamos lo mismo. Y María Paula, que se congregaba con nosotros allá, sentía lo mismo también. Entonces decidimos pensar en Promesa de Vida nuevamente, o no decidimos, yo creo que eso fue el Espíritu Santo que estaba ahí, más bien, inquietándonos y mostrándonos, diciendo, pero si ustedes allá están bien, si allá se sienten de la manera que se sienten, ¿por qué no vuelven? Y fue un día, hace como un par de meses, ¿no? Era un fin de semana puente, algo así, que mi esposa dijo, voy a llamar a Angelita a saludarla. Pues fue enero, para el año nuevo. Para el año nuevo, sí. Voy a llamar a Ángela Mercedes a saludarla. Y la llamó y Angelita dijo, ay, estamos aquí en Girardot, ¿por qué no se vienen? Y mi esposa me dijo, ya vamos para allá. Y salimos y fuimos, y ese día, de verdad que yo creo que fue la confirmación de Dios de todo lo que hay y todo el propósito que hay en esta casa para nosotros, para mi familia, para mi esposa, para mi hijo Juan Camilo, que yo sé que hoy de pronto está un poco distraído, pero él va a volver a ser ese hombre ahora, va a ser como fue ese niño en sus comienzos con la relación con el Señor. Así es. Entonces, nada, hablé con el pastor, le dije, pastor, usted quisiera volver a ser mi pastor, ¿se acuerda? Me acuerdo, claro que sí. Y el pastor me dijo, pues vamos a orar, vamos a preguntarle al Señor, vamos a ver el Señor qué quiere. Y yo creo que la respuesta que recibió el pastor fue la misma que recibimos nosotros con mi esposa cuando lo pusimos en manos de Dios, y era que sí. Amén, así fue. Claro y aquí estamos con mucha alegría de poder estar con ustedes, con muchas ganas de cumplir el propósito. Yo creo que nuestro propósito se ha ido aplazando por todas esas decisiones que hoy no sé si fueron malas o buenas, pero que yo siento que tenían que ser. Yo creo que en Dios no hay nada que no esté planeado. Yo creo que el Señor nos llevó a conocer varias cosas para que nosotros entendiéramos de una vez por todas que nuestro sitio es acá, que nosotros debemos estar hasta acá, que pertenecemos a esta casa, y que el propósito que Él tiene para nosotros, aunque todas las iglesias son las iglesias de Dios, el propósito se va a cumplir es aquí en esta casa, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros, y es en el lugar donde Él lo establece. Amén, Edwin. Sí, realmente el Señor nos invita a que nos examinemos cada uno, que revisemos qué es lo que ha sido nuestras vidas, pero siempre hay un desenlace agradable cuando uno está buscando al Señor. Y la iglesia es como el zapato viejo, debe quedar ya uno preciso porque no lo molesta. Para nosotros como iglesia ha sido un gusto también recibirlos, y todo este testimonio que comenta Edwin fue emocionante. Ha pasado el tiempo, pero el reencuentro es como si el tiempo no hubiese pasado. Paradójico parece esa manifestación, pero es la verdad. Adri, cuéntanos un poco más de todo esto. ¿Qué ha sucedido con ustedes? ¿Qué pasó con su negocio? ¿Qué
¿Qué evolución ha tenido estos 9 años? Bueno, pastor, primero que todo, buen día, amada familia, amados hermanos. No saben lo feliz que me encuentro, que nos encontramos por estar de nuevo de regreso en casa, como el hijo pródigo. Dios definitivamente no es un Dios de casualidades, ¿sí? Todo tiene un propósito y las cosas en el Señor son para nuestro bien y en Él no hay diosidencias. Justo el pastor nos invitó para compartir esta enseñanza sobre la unidad, y cuando estábamos empezando hoy decía, no es casualidad y todo definitivamente está dentro del plan de Dios, porque recordando todo esto, nosotros nacimos en promesa de vida, pero hay una particularidad, y es que nosotros nacimos el primer día que fuimos a un servicio a promesa de vida. Yo fui primero un fin de semana y ese día el Señor se reveló a mi vida y desde ahí empezó mi caminar con Cristo. A los 8 días fue mi esposo, volvimos otra vez a la iglesia y ese día el Señor tocó el corazón de mi esposo, o sea, nacimos de inmediato, no estuvimos congregándonos un tiempo y que el Señor empezara como a revelarse poco a poco, a convencernos, o a que empezáramos a estudiar y a formarnos en la iglesia para realmente conocer al Señor como lo conocemos ahorita, sino que Él ese mismo día se reveló a nuestras vidas como el Dios de nuestra vida, como nuestro Señor. Ahí nacimos en promesa de vida, hablábamos ahora, ahí nos hemos sentido parte siempre, ha sido nuestra familia, aparte de nuestra familia terrenal, la única familia que nosotros tenemos acá es esta comunidad, la Casa Promesa de Vida. En esta casa nació nuestra empresa, que el Señor nos la dio, nos dio la visión, nos dio un sueño de cómo iba a ser esta empresa familiar y aún permanece. Nació en el 2008, iniciamos la empresa trabajando como persona natural y a los 2 años, en el 2010, se fundó la empresa, todavía permanece por la gracia de Dios, súper bien, felices, y ahora estamos incursionando en una nueva rama de esa finca raíz, pero todo nació en promesa de vida. Y hablábamos ahora de que no era casualidad venir a hablar de la unidad y que el Señor nos colocara este tema para compartir, porque definitivamente en la única parte que nos hemos sentido que estamos en unidad, que podemos estar en un mismo sentir, que vamos hacia el mismo lado y que Dios nos habla lo mismo, es en esta casa. Como decía mi esposo hace un rato, a pesar de que pasamos por otras congregaciones, nunca sentimos la unidad, todo muy bonito, sana doctrina, alabanza linda, pero nunca sentimos la unidad en el espíritu y el pertenecer como lo sentíamos en promesa. Hablábamos ahora que habían servicios en promesa de vida donde era solo adoración y la unidad en el espíritu no hacía que alguno dijera, oiga, ¿y a qué hora va a empezar la palabra? ¿Por qué no termina la alabanza? No, era esa unidad la que nos permitía disfrutar de esa adoración que le estábamos rindiendo al Padre, y eso nunca lo hemos vuelto a sentir. Nosotros nos fuimos de la casa y como dice mi esposo, nunca dejamos de tener la promesa de vida en nuestro corazón, de pensar en ello. Yo me soñaba, mi esposo le habla porque yo creo que no había una vez o 2 veces en el mes que yo no me soñara con promesa de vida, o sea, era permanente, y en el fondo ahora entendemos, ya era un anhelo en nuestro corazón, que el Señor desde siempre lo tenía ahí, pero sí, tuvimos que vivir cosas, pasar experiencias, para que de pronto el Señor reafirmara ese propósito y ese llamado nuestro, y que se iba a cumplir en esta casa. La verdad, no hay palabras para expresar no solo la gratitud con la que nos recibieron, sino el amor de siempre, como si no hubiera transcurrido de verdad ni un segundo, como si nos hubiéramos visto el servicio la semana pasada en el servicio del domingo, y así nos volvimos a reencontrar, y eso lo hemos sentido. Sentimos que somos auténticos, que podemos ser nosotros mismos como siempre lo hemos sido, y no pasó nada, no transcurrió el tiempo. Estamos felices de volver aquí, de sentir ese amor, agradecidos infinitamente con Dios porque nos volvió a traer a nuestra casa, donde de verdad nos sentimos parte de, donde nos sentimos bien y sentimos que es sobre todo donde el Señor quiere que estemos y donde el Señor quiere que cumplamos nuestro propósito. Adri, ¿qué cosa tan particular estás hablando? Yo recuerdo, yo no sé si ustedes lo recuerden, alguna vez estuvimos ministrando sobre lenguas. No sé si ustedes lo recuerden. Y Edwin estaba supremamente mortificado porque no podía dar en lenguas. Y una noche, no sé si recuerdas, si quieres hablarnos, ¿cómo fue que sucedió eso?
¿cómo te dio y cómo le dio a Adriana luego las lenguas el Señor? Ahora que usted lo está mencionando, yo no me acordaba de eso. Me imaginé. Ahora que usted lo está mencionando, y ayúdame porque es que ya mi memoria no es tan buena como hace 20 años. Creo que sí, era un afán, ¿no? Un afán de nosotros. Era El un querer, anhelo, sí, el querer en lenguas, pero cuando lo íbamos a intentar, yo me sentía hasta ridículo, porque yo sentía que era yo el que estaba como forzando eso. Y fue muy lindo, creo que fue una noche que estábamos hablando en la casa, ¿cierto? Bueno, les voy a contar cómo fue. Lo único que me acuerdo es que también, gracias a Promesa de Vida, nosotros hicimos CEPCO completo con nuestros hijos. El pastor dijo, se inscriben en CEPCO para empezar pues a estudiar en forma la palabra y de manera, digamos, correcta. Y nos inscribimos y hubo una clase allá que tenía que ver con los dones del Espíritu y pues era hablar en lenguas. Entonces allá nos decían que empezáramos a hablar y que en cualquier momento el Espíritu Santo nos soltaba ya y empezábamos a hablar en lenguas, pero como eso no se daba, entonces ahí fue donde vino como la ansiedad en nosotros, pero si seremos nosotros o no. Y bueno, hasta ahí me acuerdo. No sí, hubo una reunión allí en la Casa Amarilla que teníamos inicialmente, donde hacíamos nuestras reuniones y ministramos. Ustedes llegaron con ese anhelo y en CEPCO nos han dicho y no hemos podido, y lágrimas, y ustedes les dijimos, no hay problema. Si el Señor no quiere darles lenguas, pues no van a haber lenguas, pero ministrémoslas, a ver qué sucede. Y efectivamente lo hicimos y ustedes terminó el servicio, fue una noche. Y resultó que ustedes cogieron su carro hacia Chía y yendo en el carro empezó él a hablar. Pero empezaste tú primero, ya me hablando en el carro cuando ella empezó a hablar y yo... Exacto. Sí. Fue una cuestión sorprendente. Iban manejando y de pronto, tal y como se lo habíamos pedido al Señor, empieza Adriana a hablar en lenguas y Edwin se queda también. Y no podíamos parar, y no se podía controlar, o sea, seguíamos y seguíamos. Yo lloraba, pero no se podía parar. Era definitivamente el espíritu ahí y luego como que ya al verlo creyó y lo mismo y empezó también y no podíamos parar. No, era algo incontrolable, solo lo manejaba el espíritu. Eso era una cuestión sorprendente, cómo esta pareja realmente le creyó a Dios de una forma libre, sencilla, y empezó el Señor a regalarles de sus dones. Les dio amor por la casa, les dio pasión por el trabajo. Adriana era gerente de un banco aquí en la ciudad de Bogotá y de un momento para otro ella decide que ya no quiere seguir siendo empleada, sino que quiere su propio negocio, y se lo pedimos al Señor y después de un ayuno el Señor nos muestra esto y así ha sido hasta el día de hoy. Qué cosa tan emocionante, y pudiéramos pasar todo el tiempo hablando de este testimonio, pero lo relevante es que estamos buscando cuál es el propósito por el cual el Señor los ha traído, y nos ha empezado el Señor a ministrar algo que es fundamental y que ha estado no solamente en el anhelo de esta pareja, sino también en el anhelo de los pastores de la casa, y es el grupo de familias. Y hemos estado conversando con Edwin y con Adriana a fin de poder consolidar este equipo, en el entendido que tenemos pues varias parejas jóvenes, otras no tan jóvenes, pero la idea es que ellos empiecen a dar de lo que el Señor les está dando. Estamos orando, estamos viendo que ellos no han perdido su sana doctrina, no han perdido la comunión con el Señor, y lo más interesante de todo es que yo vi en las redes sociales, porque no sabía mucho de Edwin, cualquier día predicando, y eso me llenó de alegría. No estaba predicando en la casa, Promesa de Vida, pero estaba predicando, y para mí esa fue la señal que marcó un derrotero en donde ciertamente sabíamos que algo iba a pasar. No sabíamos cómo, no sabíamos cuándo, pues todo se ha dado iniciando este año 2024, año de gobierno. Amén. Así es. Entonces es todo eso, y Adri, hablabas hace un momento sobre el tema de la unidad, y es el tema que nos apasiona y que nos convoca hoy. Sí, perdón pastor, yo te interrumpo, yo creo que
si en alguna parte nosotros nos hemos sentido en unidad ya entre ayer y hoy que hemos estado estudiando para esta charla, yo creo que ha sido aquí. Y lo hablamos ahora con el pastor y con mi esposa, que no es una casualidad que estemos aquí y que vayamos a abrir esa temporada en la que vamos a hablar de la unidad, porque la unidad significa mucho más que estar juntos, que compartir un tiempo. Amén. Significa mucho más que eso y creo que es parte de lo que nosotros hemos sentido ahora que hemos vuelto a Promesa de Vida, donde hemos sentido que siempre así hubiéramos estado lejos, la unidad que teníamos con esta casa nos ha mantenido unidos a esta casa. Hablamos de que hay un propósito y ustedes se están dando cuenta. Esto no ha sido, esta semana ellos no sabían que iban a compartir la mañana de hoy la preciosa palabra del Señor, sino que el Señor puso en nuestro corazón y de una vez los llamamos, los contactamos y les dijimos, vamos a hablar de esto. ¿Están de acuerdo? Claro, la emoción fue grande, Adriana se emocionó, Edwin se emocionó y nosotros nos emocionamos. Pero fíjense que la primera vez que en esta nueva temporada vamos a comenzar hablando de la unidad. Edwin, cuéntanos por favor, ¿qué es la unidad? ¿Y cómo se manifiestan esas cosas? Ayer que estábamos con mi esposa estudiando para esta charla, yo le dije, mi amor, lo primero que tenemos que entender es qué es la unidad. O sea, si uno va a hablar de algo, tiene que saber qué es. Y buscamos, no voy a decir que me lo dio el Espíritu Santo en oración y eso, sino que buscamos qué significa unidad. Y encontramos una definición que para nosotros fue impactante y es, la palabra unidad viene de la palabra hebrea, perdón, pongo las gafas. Uy, ha pasado el tiempo. La palabra unidad viene de la palabra hebrea yahad, que significa la acción de estar de acuerdo y en armonía. Amén. O del griego enotes, el cual significa la acción de tener los mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Y a mí me impactó mucho la palabra propósito, porque si bien nosotros, como les contamos ahora en las otras casas, trabajamos con esos ministerios y queríamos ayudar y digamos que teníamos pensamientos y sentimientos parecidos y queríamos servir al Señor y queríamos agradar a Dios y queríamos predicar su palabra y queríamos que mucha gente viniera y se congregara con nosotros y todo eso. Creo que lo que faltaba para estar en unidad en esas casas era el propósito. Por supuesto. Y yo siento que ese propósito que el Señor ha puesto en la vida de mi esposa y en la mía se debe cumplir en esta casa. Y nosotros siempre nos hemos sentido en unidad porque hay un propósito común. El propósito que Dios ha puesto en Promesa de Vida, parte de ese propósito tenemos que, es el mismo propósito que nosotros tenemos para nuestra vida. Entonces ha sido muy bonito y no es solamente por andar juntos. Estuvimos en esas casas, trabajamos con amor, trabajamos con ahínco, hicimos cosas interesantes, pero no estábamos en unidad, no había un propósito. Y nos pasó como le pasó a Abraham y a Lot, ¿no? Pero antes de que continúen ese día, o sea que uno puede estar junto y no estar en el mismo propósito. Total, pastor. Yo creo que uno puede compartir con personas y no mirar para el mismo lado. Y pasa en todo, pastor, inclusive en matrimonios. Cuando en un matrimonio están juntos, pero no hay unidad. Es decir, cada uno quiere tirar para su lado. Cada uno tiene un objetivo diferente de vida. Cada uno quiere hacer de su vida una cosa diferente a la que el otro quiere hacer. Y eso es no estar en unidad. ¿Están juntos? Sí. ¿Son casados? Sí. ¿Pero hay unidad? No. Porque cada uno quiere tirar para el mismo lado. Y eso ahí es un despelote. Eso ahí no. Entonces el tema que nos convoca hoy como iglesia de hablar de la unidad no es solamente reunirnos entonces el domingo y cantemos juntos y revisemos la palabra a ver qué sucede y qué sale de ahí, sino que hay unos elementos axiológicos, hay unos elementos que nos conducen a esa unidad. Sí, así es. Caramba, Adriana, por favor cuéntanos todo esto. Tú hablabas en tu testimonio del tema de unidad. ¿Cómo hace entonces uno para volver a la unidad, concretamente para volver al Señor en una casa en donde se ha nacido, hay un lapso y ahora creemos que hay un propósito de unidad entre nosotros?
Sí, yo pienso que mientras el Espíritu de Dios realmente se esté moviendo, esté fluyendo en nosotros, nosotros estemos realmente compenetrados con Cristo, vamos a tener un mismo sentir y eso es lo único que nos puede dar la unidad. Cuando cada uno tiene la unidad con Cristo, tiene su relación con Cristo y estamos compenetrados con Él, podemos realmente recibir por parte de Él a través de su Espíritu la verdad, la palabra, la enseñanza de vida, ¿sí? Para nosotros. Y solo cuando nosotros vivimos eso y estamos rodeadas de personas que viven exactamente lo mismo, como lo dice la palabra, compartimos una misma fe, Amén. ¿sí? Un mismo bautismo, un mismo Dios, solo Aleluya. así puede haber esa unidad de espíritu entre todos y sentirnos, aunque somos completamente diferentes, porque somos seres individuales, tenemos esa común unión, ¿sí? Y adicionalmente una unidad del Espíritu, porque es que el Espíritu que me ministra a mí, el Espíritu que me revela la verdad a mí, es el mismo Espíritu que le está revelando la palabra al pastor, que le está enseñando al pastor. Amén. Y por eso podemos caminar en esa unidad, avanzar y que el propósito se cumpla. Porque es que no estamos haciéndolo a nuestro parecer, como nosotros pensamos, como nosotros creemos, como nosotros sentimos. No, es el sentir del Espíritu en nosotros y la guía del Espíritu en nosotros. Entonces eso hace que caminemos todos en unidad y avancemos todos hacia lo mismo y ninguno sea piedra de tropiezo para el otro. Por eso es tan importante la congregación, porque nos ayuda a que todos nos edifiquemos. Y si vemos que uno está decayendo de pronto en su fe, en su relación, tenemos que animarlo y ayudarlo para que crezcamos juntos en esa fe, porque solo de esa manera podemos crecer y avanzar como congregación y cumplir el propósito para la casa, solo en esa unidad. Y perdón, un momentico, amor, lo que decías ahora hablando del matrimonio, por algo el pastor, el Señor nos dice que nosotros no nos debemos unir en yugo desigual. Amén. Entonces, si tú piensas de una manera y tu proyecto de vida, tu propósito y lo que tú piensas va para un lado y lo del otro va para otro, si tú eres, por ejemplo, budista y el otro es cristiano, o sea, nunca se van a encontrar en un punto en común y no va a haber una unidad, porque el Espíritu de Dios que puede estar en uno, que está en uno, no puede estar en el otro. Y si no es así, pues nunca va a haber esa unidad, por más que se complementen en ciertos aspectos de la vida. Pero si el Espíritu de Dios no está fluyendo en la pareja, es muy difícil que en la familia haya esa misma unidad y que la familia crezca en unidad y avance para el cumplimiento de su propósito. Tú decías ahora, pastor, que si no es lo mismo la unidad que estar juntos. Y yo encontraba en Génesis 13, por allá en el versículo 8, cuando Abraham sale con Lot, ¿no? Cuando el Señor le dice, vete de tu tierra, de tu parentela. Muy bien. Y Abraham le dice a Lot, pero venga, camine conmigo. Que eso fue una desobediencia de Abraham, porque el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y él le dijo, y llévate a Lot por ahí derecho. No. Resulta que ellos estaban juntos, pero no estaban en unidad. Amén. Ellos estaban juntos, pero cada uno estaba haciendo estaba construyendo su futuro económico, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Y llega un momento en que el tema era tan complejo que le dice, en el versículo 8 le dice, Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Estaban juntos. Yo creo que Abraham amaba a Lot, lo amaba, porque se lo llevó. Pero ¿qué pasó? No estaban en unidad. ¿Y qué desencadenó eso? Que llegó un momento en que Abraham le dijo, no podemos estar juntos. Váyase usted para allá, y cuando usted coja, yo voy a coger para el lado contrario. Porque no estaban en unidad. Lo que estaba pensando, ahorita lo que leíamos el significado de unidad, que dice la acción de estar de acuerdo y en armonía. Ellos no estaban de acuerdo y mucho menos en armonía. Estaban peleando por los ganados, estaban peleando por las tierras, estaban peleando porque ustedes me están metiendo donde es lo mío. No había armonía, no había paz. Y hasta entre los mismos pastores, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué le dice a Abraham? Somos hermanos. Él decía, somos familia. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros, con las personas que tenemos al lado. Podemos ser muy amigos, podemos ser familia, podemos ser hermanos en Cristo, pero si no tenemos unidad, de ahí no vamos a poder cumplir ese propósito que Dios tiene para la vida nuestra. Es cierto. Y ese es un ejemplo claro, pastor, de que estar juntos
no significa estar en unidad. Estar en unidad es cuando yo pongo, estamos juntos sí, pero en el centro de nosotros está el Señor Jesucristo. Estamos juntos sí, pero nos está guiando el Espíritu Santo. Estamos juntos sí, pero estamos recibiendo la enseñanza de la palabra y estamos caminando como la palabra nos está mostrando, y todos vamos caminando por el mismo camino, todos estamos buscando el mismo objetivo, todos estamos haciendo lo que el Señor está pidiendo en unidad. No es que, pues es que el pastor dice tal cosa, pero no, yo no le voy a hacer caso porque es que el pastor a veces exagera. No, si el Señor le da algo al pastor de esta casa y nos lo da a todos, nosotros debemos estar en unidad para que todos estemos en lo mismo. Ahorita me estaba contando la pastora que estaban en una reunión y que iban a tomar una decisión y que alguien dijo, pues votemos. Y que la pastora dijo, ¿qué está haciendo? ¿Cómo así que votemos? Entonces es una democracia. No, nosotros lo que tenemos que hacer es poner eso en manos de Dios y que el Señor nos dé unidad de espíritu para tomar la decisión. Y eso es lo que tiene que pasar. No como Lot y como Abraham, que estaban juntos, pero cada uno está mirando por un lado diferente. No había unidad. Hablamos de Lot y hablamos de su hijo, de Abraham, su padre, porque Lot era hijo de un hermano, recuerden ustedes, y ese papá había muerto, entonces él lo trajo a su casa. Y ustedes están hablando de un punto álgido en esta charla, y es el tema de la unidad. Traigámoslo a valor presente, como dirían los que manejan los números. ¿Hubo unidad en la decisión de ustedes de regresar a Promesa de Vida? En nosotros ¿Cómo dos, fue eso entre ustedes dos? pastor, mejor dicho, hubo unidad entre nosotros dos y con el Espíritu Santo. Amén. Porque, Y con nuestros hijos. y con O sea, nuestros eso hijos. fue... O sea, aunque Juan hoy no se congrega con nosotros acá, y Mari tampoco porque ya se está congregando en otra iglesia, cuando nosotros les dijimos que a volver acá, eso fue motivo de celebración. Yo creo que ellos nunca han estado más de acuerdo con nosotros en una decisión que tenga que ver con el ámbito de la congregación, como el hecho de volver a Promesa de Vida. Entonces, hubo unidad entre nosotros, sí, y yo creo que hubo unidad antes que nosotros lo supiéramos. Porque cuando lo hablamos, eso fue como si ya lo hubiéramos venido hablando desde hace mucho tiempo. Ya. A mí me sorprende mucho lo que fuimos sembrando nosotros en estos niños. Yo recuerdo haber discipulado a Juan Camilo y Pilar discipula a María Paula. María Paula hoy es profesora universitaria de la Universidad de los Andes, pero todavía ama a Dios. Pero ¿Qué pasó en ella? Ella se congrega, nos cuentan ustedes, estuvo de acuerdo en su decisión, fue unánime esta decisión de familia, pero no hemos hablado de la niña. Cuéntenos qué ha sido de María Paula. la nena ha vivido una montaña rusa, yo creo, en su vida. Ella pasó por... El hecho de que nosotros hubiéramos dejado de congregarnos esos 6 años también impactó a nuestros hijos. Por supuesto. Y así como nos enfrió a nosotros, también los enfrió a ellos, mucho más, porque ellos en esas edades siguen el ejemplo de sus padres. Así es. Y cuando Mari entró a la universidad, pues siento que probó las mieles del mundo, porque uno no puede ser mentiroso en decir que lo que pasa en el mundo es agradable para nuestras emociones, ¿sí? Porque para nuestra carne es agradable, y ella tal vez probó y le gustó, y sí hubo un tiempo donde ella digamos, estuvo no haciendo cosas malas, pero tal vez cosas que no agradaban al Señor. Y yo siento que tuvo un par de situaciones complejas, pero yo siento que fue el Señor. Yo siento que fue Dios dejando que eso pasara para que ella volteara los ojos a Dios, porque una vez le pasó eso, ella, el único refugio que encontró, y tal vez en ese chip que tenía de todo lo que nosotros le habíamos enseñado, de los discipulados con la pastora, de las escuelas dominicales en Promesa de Vida, de todo ese tipo de cosas, ese chip allá le dijo, tú tienes un camino para salir de la situación en que estás, de angustia, de tristeza, tienes un camino. O sea, yo pienso que el Espíritu Santo ahí estaba todavía con ella, y le dijo, tú sabes cuál es tu camino. Y un buen día ella levantó los ojos y dijo, mi camino es Dios.
Amén. Y hoy María Paula está comprometida, como ustedes no se imaginan, con el Señor. No está aquí, pero está en una buena iglesia, con gente que la quiere mucho. De hecho, hoy anda en un retiro. Termina hoy, ¿no? Sí, empezó el jueves y terminamos. Y está muy comprometida con el Señor. Yo le decía al pastor, ella ya no vive con nosotros, pero ella los fines de semana va a la casa y se queda el fin de semana. Y un día terminamos de cenar y ella se fue para su cuarto y yo enseguida le iba a preguntar algo. Entré, y cuando yo entré la vi arrodillada orando. Amén. Eso para mí fue... Es emocionante saber que lo que se sembró está dando su fruto hoy. Y a pesar de que no se congregue con ustedes, eso no debe ser motivo de fractura. Por el contrario, debe ser un motivo de emoción saber que la niña ha continuado en los caminos del Señor. Ahora es una profesional, es una docente, es una persona que su vida ya está siendo decidida, pero sigue pegada al Señor. Entonces, este punto es fundamental. Nos habla de unidad familiar. Y el tema que nos está convocando es ese precisamente. Hablábamos de Abraham, hablábamos de Lot, de su desobediencia, de que no solamente la unidad está marcada por la presencia de estar juntos, sino que debe llevar un propósito. Puedes continuar, Edwin. Sí. Perdón. Sigue. Es que el resultado de tener unidad o de vivir en unidad es Cristo. O sea, es Cristo en nuestra vida. Sí. Es lo único. Y cuando nosotros estamos en Cristo, conocemos su palabra, su verdad, y somos obedientes, ¿sí? Y vivimos la palabra, es la única manera de poder vivir en esa unidad y de poder caminar, no solo en unidad con el Espíritu Santo, en unidad con Cristo, sino en unidad nosotros los unos con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Abraham y Lot. Entonces, quien tiene un propósito de parte del Señor es Abraham. Quien tiene una comunión y una unidad con el Señor es Abraham. Amén. Lot no lo tiene. Entonces, si Lot no lo tiene, Lot no puede estar en unidad con Abraham, porque no tiene ese mismo espíritu que lo esté guiando en el momento como lo está guiando a Abraham. Entonces, mientras no compartamos el mismo espíritu, mientras no estemos todos en Cristo, es imposible que haya una unidad. Lo que decíamos ahora, estamos juntos, convivimos, compartimos, pero no hay una unidad de espíritu. Ok, perfectamente. Y estudiando, pastores, este tema, veíamos, a veces uno siente que Jesucristo solamente vino a traernos la posibilidad de la salvación, ¿no? Sí. Y de darnos la vida eterna. Resulta que Jesucristo vino aquí para que nosotros estuviéramos en unidad en Él. Y yo veía en Juan 11, desde el 40 más o menos, que habla pues cuando murió Lázaro y que María y la otra hermana pensaban que ya estaba muerto y que vino Jesús y lo resucitó y todo eso, que los judíos estaban preocupados porque no sabían qué hacer. Decían, este ha hecho tantas cosas que si lo matamos puede ser malo, pero si no lo matamos también puede ser malo. Entonces leía yo en el versículo 51 donde decía Caifás, que era en ese momento sumo sacerdote, Sí. decía, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Wow. En uno. O sea, el Señor Jesucristo vino a decirnos, ustedes tienen que estar en unidad en torno a mí. Eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Y si nosotros no logramos estar en unidad, por ejemplo aquí en esta casa donde nosotros estamos, es porque o estamos en desobediencia, Sí. o porque definitivamente no es el sitio donde el Señor quiere que nosotros estemos. Siempre tenemos que estar pendientes de qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es el propósito? Hablamos de que la unidad es propósito, es un mismo propósito. Y si el Señor Jesucristo vino aquí, no solamente a traernos la salvación, no solamente a darnos ese regalo tan precioso de la gracia, sino también a que nosotros fuéramos uno solo como hijos de Dios, tenemos que vivir en unidad. Ese es algo que el Señor nos trajo y no es una opción. No nos lo trajo por si lo queremos tomar o no. De acuerdo. Yo me voy a congregar aquí en Promesa de Vida, pero yo, pastor, yo me
me congrego, pero yo no le voy a hacer mucho caso a lo que usted me diga porque hay cosas que yo no le comparto. Hombre, si no le comparte no está en unidad. Exacto. Si no tiene el mismo pensamiento, no estoy en unidad con él. Si no estoy en armonía, porque cuando yo no tengo el mismo pensamiento, entonces cuando vienen las discusiones, cuando vienen los malentendidos, cuando viene lo que le pasaba a Lot y a Abraham, que estaban peleando. ¿Por qué? Porque cada uno estaba tirando para su lado. No había armonía, no había paz. Esa paz de Jesucristo, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no existía en ellos. Y lo mismo pasa cuando nosotros no estamos en unidad en nuestra casa. Es cierto. Bueno, yo creo que aquí tenemos que leer este versículo, esta porción que es clave en este tema de la unidad, y es Juan 17. Voy a leerles desde el 20 para no alargarlo más. Bueno, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Lo que decía mi esposo ahora, Jesús no vino solamente a darnos la salvación, Él vino a reconciliarnos con el Padre, a mostrarnos al Padre. Y Él, que les decía a ellos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo soy uno con el Padre, y yo necesito que ustedes sean uno conmigo. Y eso es lo que Él nos dice: manténganse en unidad, porque yo necesito que ustedes sean uno conmigo, para que así como el mundo vio que yo era uno contigo y creyó en mí, crean en lo que ellos les van a decir, porque ellos son uno con nosotros, para que en nosotros también vean reflejado a Jesús, así como Jesús vino a reflejar al Padre. Entonces necesitamos, ese es un versículo, una porción de la palabra clave para la unidad, porque es que el ejemplo más claro de unidad es ese. Dios mismo es un ser trino, pero es uno solo. Hablábamos con la pastora antes, no se puede dividir, es el uno, es indivisible. Y así tenemos nosotros que ser con Cristo, uno solo, para que así como iglesia seamos uno en Cristo, así seamos un cuerpo conformado por todos, pero uno solo en Él. La unidad perfecta, ¿no? Exactamente eso es lo que el Señor concluye en el libro de Juan, en el capítulo 17, la unidad. Si algo marcó un derrotero, si algo realmente le dolió al Señor Jesucristo, fue separarse de la triunidad. Habíamos hablado antes de la Trinidad, no, hemos evolucionado un poquitico. La Trinidad parece que ha traído conflicto esa palabra, de hecho no la encontramos en la Biblia, pero el Señor nos ha guiado a ver la triunidad, somos uno. Entonces, este pasaje que traes es el brillo del diamante realmente del cual estamos tocando nosotros, en el entendido de que la misión del Señor Jesucristo fue que nos hiciéramos uno con Él. ¿Tenemos más concordancia bíblica, Adriana? Sí, pastor. Tenemos aquí me voy al otro documento. Bueno, mientras lo encuentras. Aquí, ya. Ok, sí. Bueno, sí, tenemos otra palabra clave, es Efesios 4, del 4 al 6. Esta era. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Amén. No hay una manera de estar unidos, sino buscando al Señor, su justicia y su palabra. Y lo que hemos venido hablando,
como cuerpo cada uno somos individuos, pero como cuerpo nos complementamos unos a otros y compartimos esto, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Y por tener esa unidad es que podemos avanzar como cuerpo y como iglesia. Y eso es lo que le hace falta en este momento al mundo, que no solo los miembros del cuerpo de una iglesia en la casa estén en unidad, sino que toda la iglesia del Señor esté en unidad, para que así realmente tengamos victoria, para que así realmente salgamos victoriosos en muchas cosas y podamos avanzar en todo esto que nos está sucediendo, porque lo contrario, hablamos también de la unidad, es la división. Exactamente, ¿sí? De acuerdo. Entonces eso es lo que nos hace falta a toda la iglesia ya en Colombia y hablando en el mundo entero, también compartir esa misma unidad, que no sea solo dentro de una congregación, sino de toda la iglesia. Estás tocando un verso muy interesante en este libro y nos habla de una sola fe, un solo bautismo, un mismo espíritu, y este es el consolador, nos dice la palabra. Y esa es la única forma como podemos experimentar a Dios, viéndolo uno. Pero tenemos que ver la otra cara de la moneda, y es la iglesia a la que está dirigida todo este propósito por el cual el Señor escribe las Sagradas Escrituras, y es que la iglesia sea uno con Él. La iglesia es el cuerpo, pero Él es la cabeza. Si nosotros recordamos esas películas de antes que eran monstruos sin cabezas, son eso realmente. El que no está adherido a una cabeza, pues no tiene quien lo dirija. Y si la iglesia está andando por su camino y el Señor Jesús por otro, eso es un monstruo. En el entendido entonces de que nosotros debemos buscar la unidad de la fe que hablábamos en nuestra entrega anterior, tenemos que darnos cuenta que Cristo es la cabeza de la iglesia de la cual nosotros hacemos parte. Y pastor, y un versículo antes, en el 3, en el mismo Efesios 4, dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Amén. El Señor no nos está poniendo el mantenernos unidos como una opción. Exactamente. Es una orden que nosotros tenemos que cumplir. Porque no dice, si quieren, entonces manténganse unidos. No dice, hagan todo lo que tengan que hacer para mantenerse unidos. Amén. Todo lo que tengan que hacer para estar en unidad. Eso es lo que el Señor nos está diciendo ahí. Y al estar en unidad, vamos a estar arropados por los brazos de paz de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es una abrebocas de lo que estamos nosotros pretendiendo hacer. Tenemos que estudiar más en profundidad. Lo que el Señor nos está entregando ahora entonces es todo un mar de conocimiento, pero tenemos que mirar todas estas cosas en particular. ¿Qué es la unidad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ese es uno de los temas que nosotros vamos a trabajar en nuestra próxima reunión presencial del 28 de abril. De una vez los estamos invitando para que todos y cada uno podamos asistir con la mejor disposición para ver lo que Dios está haciendo y hacia dónde está dirigiendo su iglesia, y más concretamente a Promesa de Vida en Cristo Jesús. Amén. Así es. ¿Qué más tenemos ahí de lo que han preparado? ¿Tú qué tienes? Bueno, hay unas expresiones de unidad que debemos contemplar dentro de la iglesia. Y tenemos varias citas bíblicas. Como dice el pastor, pues apenas este es un abrebocas de lo que el Señor quiere que empecemos a trabajar en este tiempo sobre la unidad. Pero les voy a dar algunas citas bíblicas para que luego ustedes ya las miren en su casa, pero es necesario tener esto en cuenta como iglesia que somos. El Señor en 1 de Pedro 2, 9 al 10 nos habla de que somos un solo pueblo, ¿sí? Para Él, el pueblo escogido de Dios. Dios unió los dos pueblos para formar uno solo. Y nos habla también en otra cita bíblica de que habían judíos y gentiles, ¿sí? Existíamos los judíos y los gentiles, pero Pero espérate un momentico, que ese pasaje me parece muy interesante, pastor, porque mira lo que dice, lo que es no estar en unidad. Sí. Dice, habla pues de cuando tropezamos, ¿no? En 1 Pedro 2. Sí. Pero en el versículo 8 dice, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Habla de los que pecan. Sí. Dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. O sea, él lo que quiere decir es que si nosotros no estamos en unidad, amén, no estamos obedeciendo, y si no estamos obedeciendo, en cualquier momento podemos caer. Sí, sí.
tenemos más posibilidades de caer cuando no estamos en unidad, que era lo que nos estaba diciendo ahora mi esposa, que somos un cuerpo, estamos en unidad, yo estoy para apoyarlo, usted está para apoyarme, yo estoy para apoyarte, tú estás para apoyarme, pero si no estoy en unidad, no me pueden apoyar. De acuerdo. Ustedes no me pueden apoyar Eso es una y es más realidad. susceptible que yo caiga. ¿Y qué estoy haciendo? Andando en desobediencia. Ustedes tienen un ministerio y eso se ha visto desde hace mucho tiempo. Traigamos entonces todo esto a la unidad de la familia. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar todos estos principios, todo esto que hemos estado hablando y cómo se vive en unidad en una familia? Pastor, hay una... ¿Cuántos años tienen de casados? 28. 28 recién cumplidos. Cumplimos, el 28 31 de recién marzo cumplimos 28 años. Ay, qué lindo, qué hermoso. 28 años, 8 de los cuales estuvieron sin nosotros. Bueno, pues todo eso está muy bien, pero ¿cómo se vive la unidad en familia? Hay una frase que siempre decimos y que a mí me parece que es muy diciente de cómo tenemos que empezar a vivir la unidad en familia. Y es aquella que dice que cordón de 3 dobleces ¡Wow! no se rompe. ¿Cómo no se rompe dejábamos jamás. sin hablar Sí. de eso? Cordón de 3 dobleces, la forma en que nosotros que somos creyentes, nosotros que creemos en Cristo, nosotros que seguramente vamos a caminar ayudando a muchas parejas a empezar una vida en pareja, es diciéndoles, si Jesucristo no está en el centro de su hogar, en el centro de su relación, en el centro de todo lo que ustedes quieren empezar a construir, pues es muy fácil que ese cordón se desbarate, que ese cordón se rompa. Pero cuando hay un tercer doblez, que es nuestro Señor Jesucristo, ese cordón de 3 dobleces es muy complicado que se rompa. Entonces, para nosotros empezar una vida en familia, una vida en pareja, en unidad, tenemos que tener a Jesucristo en el centro de nuestra vida. Amén. Ese es el punto. Y eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Todos y cada uno de nosotros debemos revisarnos al interior de nuestra casa si el tercer doblez aún está vigente, si ese nudo está fuerte o si está tan débil que se puede desbaratar en cualquier momento o si no existe. La iglesia está, dice el Señor, sentada en lugares celestiales junto con Cristo, desde donde gobernamos. Pero ¿cómo hacemos nosotros para estar sentados en lugares celestiales gobernando si resulta que Cristo no está en el doblez del cual estamos hablando? Amén, así es. No iríamos para ningún lado. Bueno, pues todo esto que estamos viendo aquí es un abrebocas, repetimos, porque va a ser emocionante estudiar todo esto y tener estos invitados con nosotros hoy. Pues nos emociona muchísimo porque ustedes se están dando cuenta que si bien es cierto, no estuvieron con nosotros, no por eso ellos, su sabiduría, la unción que el Señor les ha regalado, los ha abandonado. No, ellos están fervorosamente pegados del Señor y ahora con nosotros nos vamos a encargar de que eso sea proyectado y sea catapultado hacia lo mejor. Amén, así es. ¿Qué otra cosa tenemos, Adri? Bueno, voy a leer porque ya se nos está agotando así el tiempo. Sí. Las expresiones que tenemos en las que vamos a profundizar más adelante. Unidad en la iglesia, hablamos de una nación, un pueblo, hablamos de un cuerpo, hablamos de una familia, hablamos de una novia, una esposa, ¿sí? Hablamos de un templo, de un edificio, de una casa espiritual, de un campo, de un rebaño, de una ciudad. Y hablando con la pastora antes de esto, el Señor le había dado dentro de 3 de estos ítems, le había dado 3 específicamente, y era una familia para el padre, una novia y esposa para el hijo, y una casa espiritual para el Espíritu Santo. Entonces, ahí volvemos a ver que cada una de estos ítems o estas denominaciones, digamos, que tienen referencia a la unidad, definitivamente en cada una de ellas está Dios. ¿Sí? Y en cada una de ellas vemos cómo el Señor nos quiere en unidad para Él, para vivir para Él, ¿sí? Y para realmente cumplir el propósito de Él en nuestras vidas y en la iglesia, y que la iglesia a su vez pueda cumplir ese propósito. Amén. Bueno, todo esto pues es un gran paquete, pero no podemos terminar la reunión de hoy de nosotros
sin dirigirnos al Salmo 133. Amén. El Salmo 133 es escrito por David mucho antes de la construcción del templo, que lo hace su hijo Salomón. Conocemos cómo el Señor le dice a David: tú no me construirás templo porque tus manos están untadas de sangre, lo hará tu hijo. Y efectivamente eso se hace, pero no por eso él deja de escribir. Y el Salmo 33 es un salmo profético de la unidad que debe tener el pueblo de Israel con Dios. En ese Salmo 133 estamos viendo varias cosas. Dice el Salmo, este es un cántico de ascensión, se llama de ascensión porque era el que iba cantando el pueblo de Israel cada año cuando subía a pagar sus tributos. Recuerden que en esa época el sacerdote entraba y entonces el pecado era tapado por un año, no perdonado, porque el único que perdona pecados es el Señor con el derramamiento de su sangre. Pero dicen de una manera tan particular y me emociona muchísimo, y lo utilicé en nuestro grupo esta semana para invitarlos a nuestra reunión presencial, y dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Ese es el punto de la unidad. Ya ustedes lo decían, juntos sí, pero hay un ingrediente adicional, y en armonía. Esa armonía nos habla de unidad. Y aquí el Señor está hablando de la importancia, de lo bueno, de lo deleitoso, de lo agradable que es que en la reunión de Él todos tengan un mismo espíritu, que sea el que los está guiando. El segundo verso nos dice: es como el óleo. ¿Qué es como el óleo? La armonía. Dice: es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Y aquí nos está hablando de un pasaje entre Moisés y Aarón. Recuerden ustedes que Aarón es el hermano de Abraham, a quien Moisés, a quien Moisés delega cuidar a más de 2 millones de personas que estaban en el desierto, que habían salido de Egipto, mientras él iba a buscar instrucciones. ¿Cuáles eran? ¿Qué era lo que le iba a decir Dios a Moisés? Entre las varias cosas, tablas de la ley, le dijo: vas a ungir a Aarón como sacerdote. Es el primer sacerdote, es la primera noticia que nosotros oímos sobre sacerdocio. Y resulta que cuando pasan los 40 días y baja Moisés del monte, el Señor le dice: baje porque allá van a tener una sorpresita. Y él baja con las tablas de la ley y encuentra que está el pueblo desordenado adorando al becerro. Y cuando el Señor le pregunta a Moisés que de dónde salió ese becerro, dice: no, él salió de un momento para otro, cuando realmente él mismo Aarón. Pero ¿qué es lo que hace? Cualquiera diría: usted está destituido, yo ya no lo voy a ungir como sacerdote. Todo lo contrario, lo recoge con amor. Él va y nuevamente intercede delante de Dios, porque el Señor está furioso no solamente con Aarón, sino con el pueblo por semejante despropósito, y logra por medio de la intercesión que el Señor perdone a Aarón y efectivamente permite que luego lo unja con aceite. Es emocionante este pasaje. Y el tercer verso dice que es como el rocío. Trae aquí una remembranza. En primer lugar nos habla de dos personas, y ahora dice: es como el rocío. ¿Qué es lo que es como el rocío? La armonía, la unidad de que estamos hablando. Es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición para vida para siempre. Ya nos habla de dos personas, y ahora nos está hablando de dos montes, de uno que es grande, el Hermón, y de otro que es Sión, que es un montículo pequeño realmente, pero dice que el mayor, el que tiene autoridad, como Moisés en el caso anterior,
le da del rocío al monte de Sión, que es un monte pequeño, insignificante para muchos, pero lo único y lo real es encontrar aquí que la consecuencia de compartir el rocío, el monte Hermón con el monte de Sión, es para vida para siempre. Cerramos nosotros esta enseñanza de una manera tan particular y vemos que no solamente el Señor habla en un pasaje, sino aquí les hemos mostrado más de 4 libros en donde habla el Señor de la unidad. El propósito, decía Edwin hace un momento, de la venida del Señor. ¿Para qué vino Él? Para buscarnos en unidad. Hay 66 pasajes en la Biblia que hablan de la unidad. ¡Wow! 66 pasajes. O sea que esto mejora. Esto mejora. Tenemos aquí tela de donde cortar. Pastor, me impactaba mucho lo que dice ahí, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. O sea, que lo que Jesucristo vino a darnos a nosotros, que fue la vida eterna, Sí. Y las bendiciones, sí o sí, pasan cuando esa armonía, esa unidad está. ¿Verdad? Si la unidad de nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, como esa novia de Jesucristo, no existe, pues muy difícilmente el Señor va a poder derramar en nosotros esas bendiciones y no sé qué puede llegar a pasar con la vida eterna. De acuerdo. Amén. Ese es un punto concluyente fundamental. Sí, la promesa, el premio se llama vida eterna y está ahí en ese salmo. Sí. ¿Tienen algo más que agregar en esta mañana o podemos dar por terminada nuestra charla hoy? Yo creo que ya, pero aquí hay algo que sabemos nos representa la cena del Señor y obviamente hay un versículo sobre la unidad que tiene que ver con la cena del Señor. Tenemos en 1 Corintios 10, 16, 17, dice, cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo, y cuando partimos el pan, no participamos en el cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Amén. Piensen en el pueblo de Israel, ¿no estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? Qué cosa más maravillosa. Estamos hablando de la unidad y cómo el Señor se hace uno y cómo hoy traemos a memoria presente ese hecho maravilloso en la cruz del Calvario por todos nosotros. Si el Señor no hubiese muerto, cualquiera de nosotros diría, ay, pero ¿por qué no se bajó de esa cruz? ¿Por qué no cogió y borró a todos esos malos que estaban crucificándolo? Precisamente por nuestra salvación. Un propósito, nuevamente, que están hablando. Bueno, pues Edwin, entonces bendice estos elementos y compartamos la cena en esta mañana. Gracias. Gracias, pastor. Papá, antes que todo quiero darte gracias por este tiempo, Señor, porque ciertamente empiezas a abrir nuestros ojos sobre lo importante, Señor, que es la unidad en ti, Jesucristo, la unidad de espíritu que debemos tener nosotros contigo, Señor. Nos has mostrado hoy que la unidad perfecta eres tú, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que tú tienes, Señor, como tu cuerpo. Te damos gracias por esto que hoy nos has enseñado y porque sea algo que empecemos a practicar a partir de hoy, Señor. Que te pidamos a ti, Espíritu Santo de Dios, que nos muestres cómo podemos nosotros cada vez estar más en unidad, Señor. No juntos, porque ya estamos juntos, pero tenemos que estar en unidad, Señor, en armonía, viviendo esa paz que tú, Jesucristo, nos traes cuando creemos en ti, cuando tenemos esa fe que tú nos has enseñado, Señor, en espacios anteriores, esa fe que nos muestra que tú estás ahí y que todo, Señor, todo se debe a ti, papá. Te damos gracias por eso, Señor. Y ahora vamos a compartir, Señor, la cena. Hemos tomado esta cena, Señor, para recordar ese sacrificio que tú hiciste, Señor, porque hoy entendemos que ese sacrificio también fue para mostrarnos que tenemos que estar en unidad, Señor. Hoy estamos bendiciendo estos alimentos, Señor, estos elementos que representan tu cuerpo y tu sangre, Señor,
tu cuerpo que fue desgarrado en esa cruz, Señor, y tu sangre que se derramó hasta la última gota, solamente por amar a nosotros, Señor, solamente para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de acceder a esa vida eterna que tú nos quieres dar, Señor, y que hoy hemos aprendido que la recibiremos si estamos en unidad contigo, Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén, amén. Ustedes también pueden celebrar con nosotros. Traigan esos elementos, el vino, el pan, bendíganlo y compartamos juntos. Hagámonos